Hola a todos, soy Manuel Martín Estrada, graduado en Derecho en la Universidad de São Paulo y magíster en Derecho por la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Porto Alegre, y justamente vamos a tratar sobre la resurrección digital, los puntos, aspectos comerciales y jurídicos. Pero es importante también hablar sobre la tecnología que hay por detrás de la resurrección digital, no solo de artistas fallecidos, como también de personas que no son de esta área. Entonces, por ejemplo, parientes, abuelos, los padres, nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, ya existe tecnología ya creada por la Microsoft, registrada inclusive una patente en abril de 2017, y también el proyecto Legato. En resumen, ellos ya han hecho lo posible, inclusive, con ayuda del Big Data, con ayuda de los datos existentes en la nube, con voz, eh, rostro, ¿ah? Comportamiento, perfil psicológico, etcétera, lugares por donde andó las preferencias. Todo eso ha hecho porque sea posible que sea recreada la persona fallecida, no solamente artistas, como ya hablamos al principio. O sea, a través de esa tecnología ya existente, uno puede hablar, pues, conversar por email, conversar por celular, hacer inclusive llamadas de video. O sea, uno puede ver a la persona fallecida en la pantalla del celular, en la pantalla de la computadora, y conversando como si estuviera viva. Entonces, así, o sea, yo quiero pedir un consejo a mi abuelo que ya está muerto. Entonces, podría hacerlo hecho, porque ya obviamente que la intención de hacerlo a esas investigaciones que han gastado por millones de dólares, sea en el punto de vista comercial. Entonces yo quiero hablar, pues, con mi papá que ya falleció, quiero hablar de fútbol, por ejemplo, o quiero hablar de cinema. Entonces, y otro tema, pedir así un consejo a mi mamá que se murió, ¿no? En su día, hacerle un cumpleaños, feliz día mamá, ok, ella se fue, ya falleció, pero yo puedo verla por la computadora, por celular. Entonces, eso ya existe, eso ya es tecnología, existe. Pero justamente, entonces, esa resurrección digital trajo varios cambios a la industria cultural, principalmente en cuanto a las soluciones encontradas en la relación con la muerte de las celebridades. Pues justamente cuando un artista se moría, pues uno pensaba que ya su carrera había muerto, pero justamente con esas tecnologías que hemos hablado, los artistas fallecidos, que es el caso de esta ponencia, esa, su imagen puede ser explorada comercialmente. Pero lógicamente que los grupos económicos de teatro, televisión, cine, ellos acaban ganando mucho dinero justamente recreando digitalmente esos actores, ¿no? Inclusive, para eso, hacen pactos comerciales con los parientes, que vamos a ver dentro de poco, qué tipo de parientes o qué tipo de descendientes, ascendientes, cónyuges, vamos a ver dentro de poco, y justamente esos pactos entre las industrias del entretenimiento con los familiares de los artistas fallecidos han hecho que existan buenas ganancias económicas. Nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no?, la actriz Carrie Fisher, la famosa princesa Leia, ¿no?, en la película Rogue, y también el actor Paul Walker en Rápidos y Furiosos. Inclusive, son actores fallecidos, pero fueron recreados digitalmente. Robin Williams, inclusive, sabiendo eso, un comediante que se suicidó en 2014, prohibió el uso de comercial de su imagen hasta 2039. Inclusive aquí en Brasil tenemos la ley de propiedad intelectual 9698, que reconoce a los autores los derechos moral y patrimonial que se pueden ejercer sobre sus obras. Inclusive, entonces, ahí lo que está protegido de verdad es la personalidad de la persona fallecida, en este caso, artista fallecido. Entonces, para preservar su obra, ¿no? Inclusive, no solamente el hecho de su imagen, la voz, su personalidad tiene que ser protegida. Mucha gente piensa que el fallecido ya no tiene derechos, pero el fallecido tiene derechos. Al final, la imagen de esa persona tiene que ser protegida. Entonces, inclusive la cuestión de datos personales, datos sensibles, hasta metadatos, según las leyes generales de protección civil existentes. En América Latina, Europa, aquí en Brasil, nosotros también tenemos una ley general de protección de datos que se aplica en ese sentido justamente, ¿no? Inclusive nuestro Código Civil de 2002, aquí en Brasil, ¿no?, dice en su párrafo, el párrafo único, dice que en el caso de persona fallecida, el ausente, obviamente, ¿no?, el cónyuge, los ascendientes y los descendientes
tienen derecho a reclamar la protección de la persona fallecida. O sea, una preocupación del legislador de poner dispositivos legales. Y justamente, obvio, pero algunos pueden preguntar, ¿pero la personalidad no acaba con la muerte? Sí, acaba con la muerte, pero la imagen de esa persona tiene que ser protegida. Nadie puede deturpar, hablar mal de la imagen de la persona, la imagen que dejó. ¿No? Inclusive está en el Código Civil, tenemos, por ejemplo, el artículo 6, dice que la existencia de la persona natural termina con la muerte, ¿no? Y obviamente que el artículo 12 en su párrafo único dice que tratando, ¿sí?, de cónyuge de una persona muerta, justamente este cónyuge tendrá legitimación para requerir la medida prevista, ¿no? Inclusive no solamente el cónyuge, como también cualquier pariente en línea recta o colateral hasta el cuarto grado. Y el artículo 20 también en su párrafo único dice que en tratándose de muerto o de ausente también son partes legítimas para requerir la protección de la persona fallecida o ausente, el cónyuge, los ascendientes o los descendientes, ¿no? Entonces es importante también rescatar eso. Entonces, como ya dijimos, el bien jurídico resguardado no es la persona del causante, sino los aspectos de personalidad, es decir, es su memoria que merece respeto y protección. Entonces, esos son los derechos que se hicieron evidentes mientras el titular estaba vivo. Con la muerte, dichos bienes, derechos reciben protección. Entonces, inclusive nosotros tenemos aquí una figura normativa llamada súmula, la súmula 642 del Superior Tribunal de Justicia. Dice lo siguiente, que el derecho a la indemnización por daño moral se transmite con la muerte del titular, teniendo los derechos de la víctima legitimación activa para interponer o perseguir la opción de indemnización. O sea que los familiares de la persona fallecida tienen derecho a exigir un juicio por daños morales, inclusive si la imagen de la persona fallecida está siendo dañada. Entonces, justamente, no se cuestionó si los herederos tenían entonces la legitimidad para autorizarte las recreaciones. Obviamente que si los herederos justamente tienen justamente la legitimidad para autorizar las recreaciones, sí, ¿no? Para final la imagen de la persona fallecida. Imagínate, por ejemplo, el papá o la mamá o de ustedes, por ejemplo, es un artista muy conocido, de repente muere, por un ejemplo, obviamente que ustedes se van a ser los autorizados, los legitimados para que la imagen de su padre o su madre, que fue un artista famoso, por ejemplo, pero no solamente un artista famoso, un artista que tiene una gran carrera, que ya hizo una carrera, ustedes tienen derecho a que esa imagen no sea deturpada, no sea mal hecho. Entonces, habiendo pues un cinema o a teatro que sea necesario usar la imagen, entonces tienen derecho a los pactos comerciales, algunos contratos para que ustedes también reciban pues algunas ganancias al respecto de eso. Y sí, obviamente que si los datos sensibles, datos personales, metadatos están siendo dañados, ustedes tienen el derecho pues de entrar con indemnización por daños morales. Entonces aquí, el hecho tiene derecho de negocio, y volviendo a la parte comercial, obviamente que ustedes tienen derecho de hacerlo, la parte negocial del uso de la imagen, el uso comercial de la imagen. Entonces, desde aquí estoy muy agradecido por la atención y bueno, estoy a disposición de todos. Muchas gracias y también por estar en este gran evento organizado por el Derecho Informático. Saludos.